Buenas tardes, mis hermanos y hermanas. Buenas tardes, amigos que amablemente nos visitan. Bienvenidos sean todos. La carta a los Efesios, hermanos, es una carta muy importante en relación a cómo el cristiano debe de vivir su vida. La mayoría de nosotros la hemos leído y nos damos cuenta que es una carta muy práctica. No solo se nos recuerda en ella las invaluables bendiciones que tenemos en Cristo Jesús, sino que también se nos exhorta a caminar de una manera digna del glorioso llamado de nuestro Señor. Y algo bien necesario, hermanos, en esta forma de caminar en Cristo Jesús, lo encontramos en el capítulo 6, versículo 10 en adelante, y tiene que ver con la vestidura, o más bien con vestir la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6 dice así la palabra del Señor, versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y dice el 11: vestíos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La lección, hermanos, que vamos a estar considerando es preparados para la batalla. Preparados para la batalla. Yo creo, hermanos, que es obvio para cada uno de nosotros que vivir en Cristo implica estar en una constante batalla espiritual, ¿sí? Al menos nos queda muy claro al leer esta porción de la Escritura y varias otras que son paralelas con esto que Pablo escribe. Y para poder salir victoriosos de esta batalla, empieza diciendo aquí el apóstol Pablo en el versículo 10 que es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recuerda, hermanos, hermanas, que solamente aquellos que venzan, el que venciere, dice constantemente ahí en Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3, el que venciere, solamente los vencedores tendrán derecho a recibir las promesas del Señor. Entonces es muy importante en esta batalla siempre estar pensando en todo lo necesario para poder vencer y para poder alcanzar eso que el Señor nos ha prometido. En ese sentido, hermanos, entendemos que nuestro propio poder no es suficiente, ¿sí? No es suficiente. La fuerza de Dios es el único poder lo suficientemente fuerte como para enfrentar y triunfar en esta batalla espiritual, ¿sí? La cuestión es cómo obtener este poder y esta fortaleza del Señor del cual habla Pablo en el verso 10. ¿Cómo hacemos para beneficiarnos de este recurso divino y así salir triunfantes ante nuestro adversario? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Verdad? ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que tenemos que entender en cuanto a este consejo que se nos da? En Juan capítulo 6, verso 63, dice el Señor: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice aquí el Señor. La clave de la victoria, hermanos, no está en nosotros mismos. Esto es algo que debemos todos entender. Usted quiere ganar en esta batalla, quiere salir victorioso, quiere ser el vencedor. Bueno, no está en su propia fuerza, no está en nuestro propio poder, está en escuchar, está en creer, está en obedecer la palabra del Señor. Las palabras que yo os he hablado, dice aquí Cristo, son espíritu y son vida. Quien confía en la carne, hermanos, está mal. El que confía en su propia capacidad, el que confía en su propia inteligencia, en su propia fuerza,
Esto dice, para nada aprovecha. Para nada. Otra vez, la clave de la victoria está en escuchar, creer y obedecer la palabra del Señor. Ese debe ser nuestro poder y nuestra fuerza en todas las cosas. Sí. Hermanos, si verdaderamente creemos esto, ninguno de nosotros va a dudar de la importancia de vestir toda la armadura de Dios, como se nos exhorta aquí en esta carta a los Efesios. Si en realidad, hermanos, estamos conscientes que ahí es donde está nuestra fortaleza, no tendremos problema para aceptar la importancia de vestir tal cual se nos exhorta aquí. Si cada día la portamos, seremos fuertes, seremos poderosos en Cristo Jesús. Pero si no hacemos caso a la dirección del Señor, vamos a ser débiles. Vamos a ser vulnerables, vamos a ser presa fácil de nuestro enemigo, el diablo. ¿Sí? Entonces, está en nosotros, ¿sí? Está en nosotros el hecho de estar fuertes, de beneficiarnos de ese poder de Dios para poder salir victoriosos en esta batalla. Algunos principios muy elementales, hermanos, antes de entrar de lleno en esta armadura, en considerar cada una de sus partes. Algunos principios fundamentales que necesitamos reconocer en esto que acabamos de leer son los siguientes. Primeramente, hermanos, ¿qué armadura debemos de usar? Son cosas bien fáciles y bien obvias que acabamos de leer. El apóstol Pablo es muy enfático en cuanto a la clase correcta de armadura que necesitamos para poder fortalecernos y poder salir victoriosos. Dice otra vez el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, ni las filosofías, ni las tradiciones, ni los mandamientos, ni los credos de los hombres pueden ser esa armadura que nosotros necesitamos contra las acechanzas del diablo. Mucha gente se enfoca y confía en esta clase de cosas. Esa no es la armadura correcta. No lo es. Confiar en el hombre, confiar en las riquezas o confiar en nosotros mismos tampoco nos da el poder o la fortaleza para poder enfrentar en esta batalla a nuestro adversario. Hermanos, la armadura que la Escritura claramente especifica es la armadura de Dios. ¿Sí? La armadura de Dios. No existe en el mundo, hermanos, nada que pueda superar esta armadura que es capaz de ayudarnos a vencer. Esta armadura, hermanos, que es capaz de fortalecernos, de darnos ese poder que solamente Dios tiene y que es necesario para poder ganar la batalla. ¿En qué consiste la armadura que se menciona aquí en estos versículos? Bueno, dice la palabra de Dios en la verdad. La verdad es como un cinturón ceñido a nuestros lomos. Consiste esta armadura en la justicia. La justicia como una coraza que protege nuestro pecho y por consecuencia nuestros órganos vitales. Consiste en el apresto del evangelio, la diligencia para proclamar el evangelio como el calzado de nuestros pies. Consiste en la fe como el escudo que apaga los dardos de fuego del maligno. Consiste en la salvación como yelmo en nuestra cabeza, en nuestro casco. También, hermanos, la palabra de Dios, como esa poderosa espada aguda de 2 filos empuñada en nuestra mano. Esta es la manera, hermanos, que Dios nos prepara y nos capacita para pelear la batalla. Usar otra armadura nos llevará inevitablemente al fracaso, a la derrota en esta guerra espiritual. Esto es lo que Dios, hermanos, proporciona para nosotros. Esto es lo que debemos tener bien puesto cada día. ¿Sí? Esta es la armadura de Dios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 3, dice Pablo, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales, son espirituales y son poderosas en Dios. Sí. Fracasar en esta batalla no es una opción para aquellos que de verdad anhelen ir al cielo. No es posible. Usted quiere alcanzar la vida eterna, usted quiere estar con Dios en el cielo, usted no puede perder la batalla. Usted necesita ganarla. Usted necesita ser de los vencedores. Y solamente es posible a través de esta armadura que Dios nos da. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra del Señor. Cuando las personas consideran que son incapaces de vencer, cuando tienen en su mente bien arraigada la idea de que ellos no pueden resistir las tentaciones, de que no se pueden sobreponer al pecado, que no pueden contra la corriente del mundo, hermanos, es porque están considerando su propia capacidad humana como la fuente de su fuerza, su propia capacidad humana como esa potencia para poder pelear o luchar. En lugar de confiar en Dios, en lugar de confiar en este armamento que Dios proporciona, están confiando en sí mismo, en su propia capacidad. Y ese es un grave error. ¿Sí? A veces platicamos con las personas, a veces tenemos amigos visitantes, a veces hay gente con la cual estudiamos, y ya después de cierto tiempo platicamos más a detalle con ellos en cuestión de qué les detiene para obedecer al Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué no ha dado ese paso? ¿Por qué no ha confesado su fe y se ha bautizado? Y una de las cosas muy comunes, muy populares que escuchamos es el temor a fallar, dice la gente. Es que tengo miedo a fallar. Es que qué tal si no puedo. Es que qué tal si vuelvo otra vez al pecado, vuelvo al mundo. ¿Sí? ¿Cuál es el pensamiento otra vez allí? ¿Cuál es el problema? Otra vez, ¿verdad? Considerar su propia capacidad humana como la fuente de fuerza. No está confiando en Dios, no está confiando en las armas, ¿verdad?, que Dios proporciona para poder vencer. Esta es la armadura de Dios. ¿Sí? No es otra vez nuestra fuerza, nuestro conocimiento, no es, hermanos, nada que el mundo pueda ofrecer o las personas. Eso no nos va a ayudar. Pero Dios, hermanos, a través de estos medios nos proporciona la fuerza y el poder. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sí, en eso tenemos que confiar. ¿Qué debemos hacer con la armadura? Es otra cosa también que nos queda muy claro. Dios quiere que hagamos lo que es correcto, lo que es necesario para que esta armadura pueda ser útil, para que pueda llevar a cabo, ¿verdad?, su propósito, su cometido. No se trata simplemente de conocer la armadura, no se trata simplemente de estar consciente de que es muy buena y que puede ayudar bastante. No se trata nada más de eso. En el verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. En el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Sí? ¿Qué debemos hacer con esta armadura? Debemos portarla, debemos ponérnosla, vestirla. Siempre debe de estar en nosotros. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos, de vestir o de tomar toda la armadura de Dios? ¿Cómo yo hago esto? ¿Sí? ¿Cómo sé si la traigo puesta o no la traigo puesta? Esto quiere decir, hermanos, que es necesario hacer una aplicación práctica y apropiada en nuestras vidas de cada uno de estos elementos que integran la armadura de Dios. ¿Sí? Una aplicación práctica. ¿Sí? No es suficiente conocer la verdad.
Es bueno conocer la verdad, pero hay que utilizarla. Si no, pues de nada sirve. No es suficiente saber qué es la fe. Hay que demostrarla. ¿Sí? No es suficiente, hermanos, entender qué es justicia. Hay que manifestar justicia en nuestra vida, en nuestros actos. ¿Sí? Vestir o tomar la armadura es una práctica constante de cada una de estas cosas. ¿Sí? No es necesario solamente saber, hay que hacer. Por ejemplo, Santiago en el capítulo 2, verso 17 nos da un ejemplo de esto. Dice así también: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la carta a los Hebreos capítulo 11. Pues sí, me lo puedo saber de memoria. Pero dice Santiago, si esa fe no tiene obras, pues no sirve de nada, está muerta. Haz de cuenta que andamos sin escudo, ¿verdad? No hay escudo. Dice el verso 18, pero algunos dirán: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. A ver, muéstrame tu fe. Muéstramela. Dices que tienes fe, muéstramela. ¿Cómo se la vamos a mostrar? Bueno, con nuestras obras. Ellas van a decir si en realidad somos hombres o mujeres de fe. Y Santiago: yo te mostraré mi fe por mis obras. La práctica constante de cada una de estas virtudes que componen la armadura de Dios, hermanos, es lo que nos va a decir si la estamos portando o no la estamos portando. A veces pensamos que ser cristiano implica solo creer las cosas correctas. Nos enfocamos a veces simplemente en decir: no, es que esta es la doctrina correcta. Está bien, hay que estar en la doctrina correcta. Pero ser cristiano también implica vivir de forma correcta. ¿Sí? Vivir. Demostrarlo. Y gran parte de la carta a los Efesios, hermanos, trata esta cuestión. Y particularmente estos versículos que nos enseñan que solo será posible vivir correctamente en la medida que vistamos toda la armadura de Dios, ¿verdad? Nuestro adversario, el diablo, jamás podrá derrotar a Dios. Jamás. ¿Sí? Y esto, hermanos, nos hace entender que si hacemos uso del poder que Dios proporciona a través de esta armadura, pues Satanás nunca podrá derrotarnos a nosotros. Por el contrario, nosotros le venceremos a él. Él no puede derrotar a Dios. Dios nos proporciona la fuerza y el poder. Si nosotros hacemos uso de esto, el diablo no va a poder vencernos. Claro está. Hermanos, fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza no es una cosa misteriosa. No es, hermanos, un acertijo, no es algo oculto a la mente de las personas, algo que nadie puede entender. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza tampoco se trata simplemente de pedírselo a Dios y no hacer nada para obtenerlo. ¿Sí? Porque uno puede decir: ay Dios, dame fortaleza, ayúdame Señor, y está bien, es correcto. Pero no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada. ¿Sí? Orar por fortaleza y poder es como orar por el pan de cada día. Claro que hay que orar y hay que pedírselo a Dios. Pero después de haber orado, hay que salir a trabajar para traer ese pan a la casa. Orar por poder y fortaleza a Dios es como orar por sabiduría. Dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Sí?
Pero no va a ser algo milagroso, que hoy me acosté a dormir y en la mañana ya estoy bien lleno de sabiduría de Dios. No es así. Después de haber orado, necesitamos nosotros también considerar la sabiduría que Dios nos proporciona a través de la palabra. Hay que estudiar las Escrituras y Dios nos va a dar sabiduría. Y es exactamente lo mismo en este sentido. Por supuesto que hay que orar por la fortaleza y el poder del Señor, pero después necesitamos vestirnos de toda la armadura que Dios ha diseñado para nuestro bien. Porque si yo le pido a Dios poder, fortaleza para poder enfrentar las tentaciones y todas las cosas de este mundo, pero hago a un lado la armadura, pues entonces no estoy siendo consecuente con mi oración. Mi boca dice una cosa, pero mis acciones dicen otra totalmente diferente. ¿Sí? La armadura de Dios nos proporciona protección para que el enemigo no pueda dañarnos, pero también armas ofensivas para atacarle y para derrotarle. La armadura de Dios hace esto. Ahora bien, otra cosa, ¿cuánto debemos de usar, ¿sí?, de esta armadura? Nuestro Dios, hermanos, no solo ha designado a la armadura adecuada, sino que al mismo tiempo nos dice cuánto de ella debemos utilizar para garantizar nuestra seguridad y garantizar nuestra victoria. Otra vez, dice el versículo 11, vestidos de toda, dice la palabra de Dios, toda la armadura de Dios. El verso 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Hermanos, el Señor no se equivoca. Necesitamos la armadura completa. Necesitamos cada pieza en particular. No solamente una parte. No es suficiente tener una o dos partes sobre nosotros. La armadura de un soldado, hermanos, no sirve de mucho si, por ejemplo, tiene yelmo, pero no tiene coraza, no tiene escudo. ¿Sí? No es suficiente, está incompleta. No va a ser la función que le corresponde. Se requiere toda la armadura. ¿Sí? Necesitamos estar completamente cubiertos con toda esta armadura para que nada quede expuesto en esta batalla espiritual. Todo completamente cubierto. Podemos decir que es solamente con la armadura completa que podremos enfrentar las acechanzas del diablo. Dice otra vez, vestidos de toda la armadura de Dios, dice el verso 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pero si no tenemos toda la armadura de Dios, no vamos a poder estar firmes. No vamos a poder soportar las acechanzas del diablo. Dice el versículo 13, para que podáis resistir en el día malo. Pero si no la tenemos, no vamos a resistir. ¿Sí? De ahí la importancia y la necesidad de vestir toda, completamente, cada una de las partes que componen esta armadura de Dios. Hermanos, esta armadura es la fuerza que Dios nos está dando. Él no la da. De tal manera que quedarnos sin ella o quedarnos sin parte de ella es quedarnos sin esa fuerza divina en una batalla que es de vida o muerte, una batalla que es de matar o morir. ¿Sí? Es nuestra vida la que está en juego, es nuestra salvación eterna. Si usted no derrota a su enemigo, el enemigo le derrota a usted. Aquí no hay empates. Es matar o morir. Y ahí está la fuerza. Dios nos la proporciona. Solo es cuestión de que tengamos realmente el interés de aceptarla.
Hermanos, de acuerdo a lo que vemos aquí, nos estamos enfrentando en esta batalla espiritual al diablo y a sus huestes espirituales de maldad. Dice en el versículo 11 y 12, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Dice, contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahí está el ejército de nuestro enemigo. Ahí está el batallón contra el cual hemos de pelear. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, dice la palabra de Dios: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Sí. Y aquí está representando al pueblo de Dios fiel y particularmente a los cristianos. Sí. La descendencia de la mujer. Y este dragón es el diablo, un enemigo frustrado, un enemigo lleno de ira, un enemigo dispuesto a destruir a todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús. Hermanos, nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, es muy poderoso. Es un adversario muy astuto, es engañoso y además un enemigo furioso, un enemigo que lucha con todas sus fuerzas ferozmente, que no descansa. Los 365 días del año, 24/7 está activo. El diablo no quiere que permanezcas firme. Por el contrario, el enemigo quiere verte derrotado, quiere que te rindas, quiere que renuncies a tu fe, quiere que dejes de resistirte, que dejes de pelear. Él quiere que vuelvas a sus caminos. Si tú has salido del mundo, si tú has decidido cambiar tu vida para Cristo, entregar tu vida al Señor, si decidiste obedecer el Evangelio y ser bautizado para el perdón de sus pecados, comenzaste una batalla espiritual con Satanás. Y él quiere que vuelvas a él. Quiere tenerte de regreso. ¿Sí? La guerra, hermanos, es contra las huestes espirituales de maldad. Y con esto Pablo no está diciendo que los seres humanos jamás serán adversarios. Por el contrario, los seres humanos son nuestros adversarios. Pero las huestes espirituales de maldad son las que están detrás de este conflicto. Satanás es el que está ahí detrás en escena. El diablo usa a los humanos como sus agentes. Y nosotros debemos luchar contra sus enseñanzas, contra sus engaños, contra sus malas influencias, las cuales, hermanos, se encuentran en todos lados en nuestra sociedad, en este mundo que está bajo el maligno, y a menudo sirven como poderosos agentes del mal. Por ejemplo, muchas veces los gobiernos se convierten en agentes del diablo. Sí, la educación, las escuelas, los maestros, con esas cosas que enseñan a nuestros hijos, que ponen en sus mentes, se convierten también en aliados de Satanás. ¿Sí? El entretenimiento, esas cosas que a veces nos gustan, eso a veces que nos deleita en la televisión, muchas veces también es un aliado de Satanás que está bombardeando la mente del ser humano y la mente de nuestros hijos, influyendo en ellos. Las modas del mundo que tanto gustan, que tan populares se hacen, muchas veces son aliadas de Satanás. Las falsas religiones que acaparan multitudes y multitudes de personas, aliados de Satanás.
Tal vez, hermanos, no podamos ver al diablo ni a sus huestes espirituales, pero podemos reconocer su trabajo. Podemos reconocer su influencia al comparar con las Escrituras todas esas cosas que la gente dice y hace. Sí. Y nos damos cuenta. Sí, son cosas obvias. El apóstol Juan no se equivoca cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno. Lo podemos ver. Compare con las Escrituras la forma de vida de este mundo. Compare con las Escrituras, hermanos, las leyes que ahora los gobiernos están promoviendo. Compare con las Escrituras tantos errores doctrinales que hoy en día se están promoviendo y que tanto gustan a la gente. Nos damos cuenta del trabajo y de la influencia de Satanás. No lo vemos con estos ojos, pero a través de sus obras sabemos que ahí está y contra eso luchamos. Sí. Pablo, hermanos, podía ver toda esta influencia. Por ejemplo, ahí en la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Dice el 2, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Sí? Podía haber en estos hombres, hermanos, una forma de vida, una conducta totalmente ajena a la voluntad de Dios. Una forma de vida influenciada, controlada, gobernada por Satanás y las huestes espirituales de maldad. En la carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Verso 2, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tengan cuidado con ellos, dice Pablo. Él podía percibir de estos hombres la influencia del diablo en ellos. Cuando salimos a repartir folletos aquí al vecindario, les digo a los hermanos: tengan cuidado con los perros, porque ¿cómo salen perros? Pero Pablo no está hablando de esos perros de 4 patas, está hablando de perros de 2 patas. Y esos perros eran cristianos, eran hermanos. Pablo utiliza este término para describir a los judaizantes. Sí, ellos habían obedecido el Evangelio y reconocían a Cristo como Señor y Salvador. Habían sido bautizados para el perdón de sus pecados y añadidos a la iglesia. Pero ahora ellos estaban promoviendo una falsa doctrina. Para todos aquellos gentiles que obedecían el Evangelio, ellos decían: también tienen que guardar la ley de Moisés. También tienen que circuncidarse para ser salvos. Es decir, que el Evangelio de Jesucristo no era suficiente poder para salvarles. Y ellos estaban obligando a los hermanos gentiles, hermanos, a judaizar. Y Pablo les llama perros. Les llama mutiladores del cuerpo. Les llama malos obreros. Hermanos, esta armadura es necesaria, es indispensable. El diablo trabaja de muchas maneras, influye en las personas de muchas formas, engaña, seduce, convence. Y si no estamos preparados, si no nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza a través de esta armadura que Él nos da, hermanos, vamos a ser presa fácil del enemigo.
Por eso es sumamente importante usar toda la armadura de Dios. Prescindir de ella o parte de ella es darle ventaja a Satanás. Es firmar nuestra sentencia de muerte. ¿Sí? No podemos nunca, hermanos, perder de vista lo serio de esta batalla. Si ganamos la batalla, hermanos, tendremos asegurada la eternidad en el cielo con Dios. Pero si perdemos la batalla, ¿sí? Si perdemos la batalla, lo único que nos espera es la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si volvemos otra vez con el diablo, ¿qué es lo que él quiere? Si volvemos al pecado, si volvemos otra vez a ese reino, a esa potestad de las tinieblas de la cual Cristo ya nos había sacado y trasladado a su reino, si volvemos allá otra vez juntamente con Satanás, ¿sí? Iremos a ese lugar. Todos los que estén a la izquierda, dice el Señor en el juicio de las naciones, les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que esto es bien importante. Debemos tener la plena seguridad de que podemos vencer a nuestro enemigo con todas sus huestes de maldad, pero siempre y cuando usemos los medios que Dios nos está proporcionando. Y en este caso, hermanos, es toda la armadura de Dios. Hay que prepararnos para la batalla. Cada día, hermanos, estar bien armados y aprender a utilizar estas armas que Dios nos da. Vamos a considerar detenidamente, hermanos, cada parte de la armadura de Dios en las próximas lecciones. Es decir, la forma en la que necesitamos vivir para una vida victoriosa sobre nuestro enemigo, el diablo, y sobre el pecado. Es un tema bien interesante, es un tema bien importante que considero debemos estudiar. Gracias, hermanos, vamos a dejar aquí a esta lección, que Dios les bendiga, y vamos a cantar el himno de invitación que nuestro hermano tiene preparado.